Pam. Estamos con el mostrador de la clave, más bien con Héctor Cosio, que llegó. Hola, Fernando. 15 minutos tarde o 20 minutos tarde. Pero Florita se floreó. Sí, se floreó, pero yo creo que aparte, digamos, de perder 20 minutos, me perdí el gol de Ronaldo. Bueno, ¿Cómo fue el gol de...? Bueno. ¿Sí? Bueno, sí. ¿De cabeza? ¿De cómo fue? No. Sí, creo que fue de cabeza, sí. De cabeza. Lo tengo aquí porque acaban de subirlo a Twitter, así que... Sí. Oye, era un infierno llegar hasta acá. Yo no sé si fue tanto, digamos, por el incendio, pero parece que son las medidas de traslado de la gente, que llegaron, parece, muchos buses ahí a la estación Tobalaba. Hubo un incendio, me parece que en un local de Sauri, al interior del metro Tobalaba. Eso generó que sacaran a toda la gente y también que los buses del Transantiago pusieran a disposición de la gente. Parece que tapó las arterias y dejó un colapso total en todo el sector de Providencia. Pero ya está acá. Sí, ya estamos acá. A ver, ¿por dónde quiere partir? Tienen varias cosas. Mira, me gustaría partir, creo que son varias cosas, pero ayer dejamos esta conversación bien interesante cuando estábamos en una duda. Y la duda que estábamos era cuál iba a ser el rol de la Iglesia en función de la indemnización a las víctimas. Y dejamos en suspenso porque no teníamos una información suficiente. Habíamos hablado hasta ese minuto de que una cosa era que corriera por cuenta del Estado Vaticano y otra por la vía civil a través de casos particulares y la responsabilidad respondían los culpables directos. Cuando estábamos terminando la emisión de ayer, ya estaba saliendo justo la información que nos faltaba y que hoy día la llevamos en la editorial, que reemplazamos nuestra habitual nota número 1 con información política o de mercados, y la reemplazamos por un punto editorial que para nosotros no es menor, y que es destacar que la Iglesia dio un paso fuertemente atrás. Suponer que, o aplicar esta idea, digamos, de que las responsabilidades son siempre personales y no institucionales, como así lo ve el Código Penal, pero aplicado a casos de abuso, donde hay no solo abuso sexual, sino abuso de conciencia, abuso también de posiciones de jerarquía, y la Iglesia, citando a Poncio Pilato, se lava las manos de la indemnización y lo dice claramente ayer Chicluna, consultado frente a una pregunta de una periodista del Mostrador, si el Estado Vaticano va a indemnizar de mutuo propio a las víctimas, sabiendo que aquellos abusadores eran miembros activos de la Iglesia, y él dice que no, que dice que claro, que es muy necesaria la indemnización para las víctimas, pero se lava las manos. Y se lavan las manos al nombre de la Iglesia. Y vuelve a decir que los temas son personales. Y uno se pregunta, bueno, pero a ver, ¿los sacerdotes tienen patrimonio propio? Algunos lo deben tener, sí, yo creo. Pero el general, ¿tienen un capital que les permita enfrentar a la justicia? Si ese es el camino. Si el camino es que la Iglesia se lava las manos y finalmente esto se cursa a nivel civil, las indemnizaciones probablemente vayan a ser igual a cero, sin pensar en el costo que significa para las propias víctimas tener que contratar abogados, pasar por todo el proceso penal. Entonces, la verdad es que yo creo que a fin de cuentas se fue... Claro, positivo que esto se revelara, que el Papa enviara a 2 emisarios, a sus mejores hombres a Chile, a generar esta especie de laboratorio, pero al fin y al cabo da la impresión de que las cosas no se están moviendo. O sea, es claro, para nosotros, y así lo interpretamos en nuestra editorial, esto es un portazo a las víctimas. Sí, yo creo que esto va a estar mezclado con una serie de otro tipo de situaciones, porque yo lo que te he planteado varias veces acá es que la defensa que tenga el sacerdote y sobre todo la búsqueda que hagan las fiscalías o que haga el Ministerio Público en este caso de las responsabilidades últimas, tarde o temprano, en montones de casos, yo te diría más bien casi la mayoría de los casos, se va a topar con argumentos que dicen que se cumplieron exactamente las instrucciones canónicas que provenían del Vaticano. Por lo tanto, te va a llevar para allá el problema. Con mayor razón, entonces, la responsabilidad es institucional. Por lo tanto, lo que trato de decir es que Carles Chicluna o los enviados papales pueden decir lo que quieran respecto de lo que se desea, pero el juicio inevitablemente va a ir a quienes eran responsables, quienes supieron,
quienes sabiendo no hicieron nada, tal cual como cualquier otra situación institucional. O sea, tu punto es que por el lado civil igual van a buscar responsabilidades institucionales y que pague el Estado Vaticano finalmente. Yo creo que no va a tener más alternativa que vincularlo en función de que, te repito, muchos de las personas que actuaron, sobre todo los responsables superiores que supieron de todas estas cosas, no miraron ni fueron indolentes frente a la materia, actuaron, hicieron cosas. Mire, o los trasladaron o los movieron. ¿Y por qué los trasladaron o los movieron? Porque recibieron instrucciones para ello. Y por lo tanto se va a buscar cómo se produjo la cadena de comunicación ahí. Sí, a ver, concediendo ese punto, que tal vez por la vía civil igual llegan los caminos a Roma en busca, digamos, de una indemnización, pero claro, pero nuevamente nos enfrentamos. La iglesia la iglesia tiene mucho patrimonio, pero también su patrimonio siempre lo sustenta en el lado espiritual, el lado de la moral. Eso va precisamente en contra, porque finalmente lo que va a hacer es que, de acuerdo, digamos, a tu argumento, es que van a finalmente indemnizar o van a verse obligados a indemnizar a partir, digamos, de una relación de hechos penales civiles, quién es el jefe, quién es el responsable, quién le ordenó. Pero eso no es de mutuo propio. O sea, los van a verse obligados tal vez en su minuto, digamos, a pagar. Pero aquí lo que nosotros estábamos poniendo el acento es que esto debería nacer del Estado Vaticano, no verse obligados a. Y ahí es donde yo creo que ponemos el acento. Porque venir acá, que venga unos enviados especiales, y que más encima ahora hay muchas críticas de parte de las víctimas, en donde esta oficina para escuchar las denuncias de abuso quede además en esta comisión de abusos, o sea, de poder de evitar abusos de menores, pero que depende de la conferencia episcopal. Para algunos incluso llegan a decir que hoy día nuevamente dejaron al gato cuidando la carnicería. No quiero decir que con esto que la llegada de los digamos, de los enviados especiales haya sido en vano a Chile. Lo que queremos nosotros dejar en claro que después de estas dos visitas hay dos cosas que quedaron en claro. Uno, de acuerdo a lo que dice Chiluna, que viene empoderado, puede decir cualquier cosa, pero viene empoderado en representación del Papa. Sí. Es la persona de mayor confianza, sabiendo que el Papa además en este minuto no tiene mucha gente de confianza. Es la persona de confianza y en su nombre dice que las responsabilidades son personales, está transmitiendo una voluntad de la Iglesia, y la voluntad de la Iglesia es que no se va a meter las manos al bolsillo. O sea, eso yo creo que a fin de cuentas es el doble estándar, es el doble discurso que ha salido profusamente publicado tanto por las actividades de encubrimiento de los abusos sexuales como ahora. O sea, proteger mi patrimonio de la Iglesia porque nosotros nos dedicamos a actividades espirituales y no materiales es una excusa banal para no responder en las indemnizaciones. Sí, ahora déjame decirte que no en Chile. En Chile en realidad no hay antecedentes respecto de esta materia, y los antecedentes que hay en otro tipo de rubros donde se han producido grandes vulneraciones a la confianza pública en juicios civiles, las sentencias han sido bastante menores de lo que se obtuvo en ella. Pero en otros países del mundo son conscientes de esto que tú estás diciendo, y las penas han sido altísimas. No tengo idea cómo va a reaccionar la judicatura chilena, que además está cruzada por todo este tipo de influencia también religiosa, y religiosa y no religiosa. Por lo que yo no prejuzgaría de buenas a primeras de que esto puede terminar como un beneficio. En una de esas termina en una situación como en otros países donde las diócesis quiebran. Sí, pero también está otro inconveniente, que mientras no prospere lo de la imprescriptibilidad de los casos de abuso sexual en casos de menores, todos estos casos van a estar prescritos. O sea, ¿qué indemnización va a poder lograr un abogado defensor en un juicio civil contra la Iglesia si los casos están prescritos? Si además los sacerdotes dicen que no tienen recursos. Varios de los casos están prescritos, es verdad. Podríamos adelantarnos a un saludo a la bandera, ese es el punto que nosotros queríamos hacer. Sí, me parece que puede ser una situación que amerite incluso una revisión más tarde, porque lo que yo creo que la Iglesia quiere
es tratar de tomar el tema como propio, hacer los cambios que se vienen ahora, luego las segundas y terceras olas de despido, hacerlo, que sean bien vistosos de tal manera de que todo el mundo vea que se hacen cosas, pero en el ámbito de las reparaciones dejar eso a la justicia ordinaria para que el golpe sea menos fuerte. Está bien, eso va a ser. Y vamos a ver cómo se reacciona, porque hasta ahora el despido de los primeros obispos, los que va a venir, lo que ha dicho el Papa después de pedir perdón, no te digo que revitalizado, pero ha sido unánimemente bien aceptado. Y por lo tanto está jugando con estas 12 variables. Una que tiene que ver con lo que se hace en términos administrativos y lo que se hace en términos de reparación, que no vas a hacer nada. Claro, que esos son las dos caras de la moneda, porque efectivamente lo que ha hecho el Papa en términos de reconocimiento, en términos de símbolos, esto de haber llamado toda la conferencia episcopal y haberlos puesto con las renuncias ahí arriba del escritorio, haber tenido a las víctimas que nunca fueron escuchadas en calidad de invitados especiales, son símbolos muy importantes. Son muy importantes porque además van a también a trazar un antes y un después en este tipo de casos en todo el mundo. Este es como lo que hablábamos también, el tema del laboratorio. Pero yo creo que hay que ir viéndolo, y es importante también comunicarle y contarle a la gente también que no todo lo que brilla es oro. Entonces hay que tener cautela respecto de que estas cosas van unidas. O sea, una justicia sin reparación no es justicia. Sí. Sí, pero no es el único tema que... No es el único tema. Y de repente era también pedir demasiado, digamos. Una cosa. Chile está en el haz de luz en materia de toda esta expulsión inédita de obispos que se viene, y la visita, etcétera. Pero está claro que tratándose de una organización como la Iglesia, no iban a darte todos los premios de la kermés. No, claro que no, pero yo creo que hay a sacar todo. Por ahí hay que hacer la pega. Ahí hay que hacer la pega y hay que poner el acento donde precisamente no quieren que se ponga el acento. Sí, tenemos una serie de temas más. Hagamos un alto y volvemos con el mostrador en la clave. Las claves del Mundial en la 92.9. Selecciones. La selección peruana está de vuelta en la Copa del Mundo después de 36 años. La albirroja tiene poca tradición mundialista. En 1930 participó como invitada y solo clasificó a México en 1970, Argentina 78 y España 82. El cuadro dirigido por el argentino Ricardo Gareca, que como jugador dejó a Perú fuera del Mundial de 1986 con un gol en el último minuto en Lima, asoma como una de las posibles revelaciones del torneo de Rusia, pese a clasificar en el repechaje, al cual accedió superando a Chile por diferencia de goles. El cuadro sudamericano cuenta con su goleador histórico Paolo Guerrero como su máxima figura. El delantero del Flamengo de Brasil jugará el Mundial gracias a una resolución judicial que retrasará el cumplimiento de una sanción por doping. Lo acompañan el también atacante Jefferson Farfán, Cristian Cueva con pasado en nuestra Unión Española y un juego de conjunto que espera al menos avanzar a la segunda ronda, superando un grupo compuesto por la candidata Francia, Dinamarca y Australia. Las claves del Mundial de Fútbol 2018 están en la 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta con el mostrador de la clave. En la clave está con nosotros Héctor Cosio, acá de El Mostrador. Está solito todavía. Sí, no. Perra nomás. A perra nomás. ¿Qué es lo que querías tocar tú con respecto a un nuevo estatuto del Ministerio de la Ciencia, dijiste? O sea, hay varias cosas que hoy día que llevamos en el diario, pero hay un tema, el tercer titular del diario, que no es necesariamente ni político netamente, ni tampoco de mercado netamente, pero tiene de ambas cosas. Con mucha euforia se celebró por la comunidad científica hace ya varios años la idea de crear una institucionalidad que administrara la ciencia, la innovación y el desarrollo, el famoso Ministerio de la Ciencia, que con ICIT dejara, digamos, de ser el único consejo en función de administrar la innovación, y se empezó a trabajar. El presidente en la cuenta pública pasada anunció que esto ya estaba listo, que solo faltaba promulgarlo después de buena discusión en el Congreso. Pero nosotros hace unas semanas publicamos una carta que nos llamó la atención, una carta que estaba firmada por más de 20 vicerrectores de investigación de las principales universidades públicas y privadas del Estado, en donde reparaban en lo que parece ser, digamos, un punto de conflicto o algo que podría entarampar la promulgación del Ministerio de la Ciencia, que es el famoso artículo 9, que lo que sostiene es que todos aquellos investigadores que ganan un Fundecit y que producto de este recursos que recibe del Estado logran patentar algún avance, alguna innovación, tienen que devolver el 100% de la innovación. No hacen una distinción entre ingresos y utilidades. Entonces los científicos están diciendo en este minuto, bueno, ¿cuál es la verdadera intención de parte del Estado de incentivar la innovación, sabiendo que Chile es uno de los países que tiene apenas un 5% de patentes en función, digamos, de investigación? La mayoría del resultado de las investigaciones chilenas son en paper, no en patentes. Pero si estas, lo que le supone el Estado, si estas lograran ser exitosas, el investigador debería devolver el total, el 100% de lo. Esto no es como el crédito universitario. Estamos hablando de que son postdoctorados que solicitan financiamiento para desarrollar investigaciones que tienen muchas veces una directa relación con el desarrollo de un país, desarrollo con impactos económicos en el país. Y esos fondos no se les entrega el Estado a los científicos para que vivan una gran vida. Son para comprar material, son para atraer, para contratar otros profesionales. Entonces lo que le están diciendo es que ahora que usted logró darle el palo al gato con la patente, sin hacer la distinción de las utilidades, porque darle el palo al gato es decir, esto fue exitoso, no necesariamente se va a hacer alguien millonario con una patente, sino que logró el efecto deseado, que la investigación llegó a resultados. De hecho, aquí lo hemos conversado en la sección que tenemos con INAPI. La patente no significa necesariamente que tú pasas a ser automáticamente el mogul de la tecnología y la innovación. Muchas de las patentes, o la gran cantidad de patentes nunca te dieron utilidades espectaculares.
Claro, entonces ¿cuál es, qué es lo que están hoy día criticando? Y lo que ponen en el acento es que ¿cuál es el interés real? Que efectivamente Chile busque una alternativa a la matriz económica a través de la innovación. Si ese es el objetivo y si eso es lo que se busca a partir del Ministerio de la Ciencia, el punto que dicen los vicerrectores es que este artículo va en el sentido contrario, desincentiva en vez de incentivar. Pero es una discusión en desarrollo que no sé si va finalmente a entrampar o no el Ministerio. Ya llegó además el estancado Federico Llanón. Oye, la ciudad está parada, impresionante. Impresionante. Que están todos viendo Portugal con Marruecos. Eso puede ser, ¿eh? Hoy han apurado a verlo, porque, Claro. oye, tuve que venirme caminando. Es impresionante, pero bueno, aquí estamos más para la tarde que nunca y lo venía escuchando, por supuesto, muy entretenido. Respecto solo al tema que trataron antes de mi llegada imaginé que algo de la iba a iglesia, decir, es que venía solo a complementar, a hacer un énfasis, porque ya lo dijo Héctor. Con esta actitud de la Iglesia Católica se va a revictimizar a las víctimas. Van a tener que ir a un tribunal civil o penal en Chile intentando justicia. Y en Chile, por sus características, por sus sistema judicial, por su sistema normativo, es muy probable que no obtengan nada. Ni siquiera una sanción penal contra el victimario. Pero aunque lo obtuvieran, no van a obtener en la mayoría de los casos una indemnización de perjuicios a los daños que sufrieron. Y eso es inaceptable, ese es el punto. Porque lo que está haciendo la Iglesia Católica, que en otros lados se tuvo que meter a mano al bolsillo, no por mundo propio, es que esta era la oportunidad para hacer una señal completa del Papa, porque si es de verdad, es de verdad. Hasta ahora la han obligado en Inglaterra, en Irlanda, cientos de millones de dólares de indemnizaciones, en Boston, cientos de millones, en Australia, pero siempre el sistema, ordinaria. Pero por eso digo, siempre la justicia, pero estamos hablando de sistemas judiciales distintos, donde la influencia de la Iglesia Católica no es como acá en Chile y el sistema judicial no es tan torpe y entorpecido como en Chile. En Chile basta con oponer la excepción de prescripción para que ahí quede la cosa, ¿no? Si no, pregúntale a Hamilton y los otros. Ahí perdieron. Pero ahí hay matices. Es que no hay matices. ¿Sabes por qué no hay matices? Porque quizás algunos logren indemnización. Pero van a tener que revictimizarse, van a tener que contratar abogados, van a tener que pasar por un calvario. Entonces, y algunos quizás logren que los indemnice el sacerdote u obispo encubridor o alguien, quizá. Pero ellos normalmente no tienen plata propia, actuaron al amparo y protección de la Iglesia, que es la que tiene los recursos, que es la que lo puso a ese sacerdote a cargo de niños. Y lo protegió y lo cambió a cargo de otros niños para que siguiera abusando en muchos de los casos, ¿cierto? Entonces, la que tiene bienes es la Iglesia. La Iglesia tiene que pagar. Entonces, el Papa ha dado grandes señales. Aquí, por primera vez, se pone a una conferencia episcopal completa, en entredicho. A todos se les pide que renuncien, todavía no se sabe a cuántos más se les va a aceptar la renuncia, si es que se les acepta más. Pero han pasado cosas. Se envió los enviados especiales que se supone que son los de más confianza del Papa a esta altura, con la poca gente, como decía Héctor, de confianza que tiene el Papa allá. Todos esos datos, una especie de comisión de verdad y reconciliación, que le llamaron de otra forma, comisión no sé cuánto. También, incluso pueden llegar y poner un monolito a las víctimas al lado de San Pedro, en la Plaza San Pedro. Pueden llegar a poner un memorial, y quizás lo debieran hacer, porque en todo el mundo ha ocurrido esto. Pero en lo que a Chile respecta, con la legislación chilena, con la posibilidad de entorpecer la tramitación de los juicios que existen en Chile, donde van a contratar a los mejores abogados contra las víctimas, para que no meterse la mano al bolsillo. Es muy difícil que pase lo que pasó en Irlanda, lo que pasó en Boston, lo que pasó en Australia, donde tengan que indemnizar por cientos y cientos de millones de dólares, que es lo justo por lo demás, porque son cientos y cientos las víctimas, ¿no? Aquí en Chile se les va a revictimizar, se van a tener problemas, muy pocos van a obtener indemnización, algunos pocos quizás de los sacerdotes y otros pocos quizás de la Iglesia chilena. Sí. Pero lo que uno esperaba, por eso digo que no tiene matices, lo que uno esperaba, que si van a hacer grandes cambios el Estado Vaticano para demostrar que ahora es otro, que ahora la Iglesia es otra, que esto nunca más, que no esperen escatimar y regatear unos pesitos.
que se metan la mano al bolsillo, no solo que apliquen sanciones, que se metan, porque ellos tienen convicción, de acuerdo al derecho de ellos, el derecho canónico del Estado Vaticano, de que hay culpables, sean cómplices, sean autores, cómplices, encubridores. ¿Por qué no hacen lo que todas las legislaciones imponen cuando eso ocurre? Indemnizar los daños y perjuicios. Entonces están escatimando, están abusando de la confianza y de las creencias de la gente. La gente está esperanzada de que el Vaticano por fin, bajo este papa choro, activo, que se sintió pasado a llevar porque le dieron mala información y está haciendo la de Kiko y Casco para que ahora sí, justicia, ahora sí que se sepa la verdad, pero ¿y las plata y las indemnizaciones? No, ahí miran como para el cielo, y el enviado vaticano más importante, Chicluna, dijo, no, mira, son, responsabilidades personales, poco menos vayan a la justicia chilena, para eso está la justicia chilena. No, ese es el énfasis. Y no le veo matices. Sentencio. No le veo matices. Dime tú ahora, después lo que te digo, cuáles son los matices. No, pues yo te encuentro, en eso todo, yo siempre te he encontrado razón. Si mi única diferencia contigo respecto de este tema, la única diferencia que tengo es que, viendo lo que ha pasado en otras partes, donde ha sido exactamente igual, no se ha metido individualmente la iglesia a la mano y al bolsillo, nunca, para decir, ni en Londres, ni en Escocia, ni en Irlanda, ni en Boston, no dijeron, oye, vamos a asignarle a este... Se supone que ahora viene un nuevo trato, pero por eso, un nuevo papa, una nueva iglesia. Pero por eso te estoy diciendo, no ha pasado eso. ¿Y sabes por qué no ha pasado? ¿Y sabes por qué le fue bien a esa gente en las indemnizaciones? Porque allá no existe casi la institución de la prescripción. Pero aquí sí. Está bien. Por darte un ejemplo, y allá los sistemas judiciales son distintos. Y allá las normas son distintas, por ejemplo, esto de la prescripción, que existen casos demasiado específicos y muy distintos aquí en Chile. Entonces aquí ellos saben, tienen la confianza, la convicción de que si van a la justicia, las víctimas no van a tener que indemnizar, salvo excepciones muy calificadas. Tienen la convicción, ojalá se equivoquen, pero tienen la convicción. En varios países de esos había prescripción. No, pero distinto que acá, créeme, no te me da lata dar una charla jurídica, pero yo conozco los casos bien de cerca y te digo, en muchos casos había prescripción. Lo que cambió muchísimo esto es que se allanó el Vaticano en un momento dado, enfrentado. Lo que tiene de distinto en el caso de esos países, lo que tiene de distinto es la utilización de la presión del equivalente del Ministerio Público para pactar con la contraparte cuando te tienen agarrado de ahí. Acorralado. Ahí tenía algo más distinto. Y eso es una cosa distinta, porque efectivamente, a pesar de que aquí existen los instrumentos para que se pueda generar algún tipo de esa negociación, allá tienen una historia enorme de grande, y la alternativa a no aceptarlo es brutal. Es incluso puede ser la intervención de la arquidiócesis en Boston, como pasó. Y por lo tanto, tú usas los instrumentos, pero lo que yo te quiero decir es que la iglesia en ninguna parte nunca lo ha hecho. O sea, yo por eso no lo esperaba, no me pareció sorprendente porque no lo hizo nunca. Porque no estaba el Papa Francisco. Entonces, la apuesta del Papa Francisco lleva 5 años y estos casos son más antiguos. No lo endioses tan rápidamente. Si no lo endioso, al contrario, lo traigo a la tierra y le digo, Papa Francisco, usted que está diciendo que está haciendo cosas muy distintas y que quiere cambiar la iglesia, bueno, cambie la iglesia, indemnice a las víctimas de la iglesia. Es simple. Y en Chile, el llamado en Chile, además, es a revisar el estatus con la iglesia. No va a sentar un precedente que se lo van a cobrar en todas partes del mundo. Pero es un déficit, y yo creo que las víctimas deberían estar muy decepcionadas. Obvio, y segundo, el Estado chileno tiene, ya que no va a haber un gran cambio, y aparece hoy día más bien cosmético, impresionante, lleno de símbolos, pero cosmético, yo diría que el Estado de Chile tiene que de verdad institucionalmente revisar su relación con la Iglesia Católica Chilena. Es decir, ojo, ¿dónde están esos colegios? ¿Qué colegios son? ¿Siguen amenazados los niños de esos colegios? Instituciones del Sename que están bajo el cuidado de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Están amenazados? En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se debiera hacer una revisión de las facultades que se entregan, y por lo tanto la contrapartida que debe ofrecer o quitárselos, pues si son muy peligrosos. Oye, regalías económicas, tienen ventajas tributarias enormes por todos lados. No pagan impuestos en un montón de cosas. ¿Por qué el Estado de Chile va a estar financiando con plata de todos los chilenos a una institución
que tiene verdaderas instituciones delictivas a su interior. Cultura del abuso y el encubrimiento. Así lo llamó el mismo Papa. Es decir, estamos hablando casi de una asociación ilícita al interior de la Iglesia. Entonces, por eso yo te digo que el tema no es tan sencillo para la Iglesia tal cual como hasta ahora lo ha planteado, porque hay un montón de portillos que el propio Papa ha abierto en función de cómo ha declarado que funcionaba la institución. Ahora lo peligroso de esto también son los argumentos para poder respaldar esa negativa a indemnizar, porque parecen ser incluso hasta irrisorios, porque esto de separar la espiritualidad de lo terrenal y dejar lo terrenal, que no es el ámbito de la Iglesia, el tema de las indemnizaciones, eso me parece a mí que es una ofensa, porque ahí está la matriz. O sea, cuando le dicen la Iglesia tiene responsabilidad respecto a los abusos, sí, son individuales, nos da, están condenados, lo vamos a mandar a reflexionar y todo esto, vamos a renovar la Iglesia, porque todo eso están jugando con las ovejas, los pastores están jugando con la oveja. Esto está en el campo de la espiritualidad, pero cuando lo llevas al plano de lo económico, no, es que eso es terrenal. Eso no es de la Iglesia. Claro, vaya usted a buscar a otro lugar, a solucionar el problema a otro lugar. Sí. Y efectivamente, la Iglesia siempre, yo creo que en los últimos 2000 años, siempre ha protegido su patrimonio. Si el Estado Vaticano es muy rico. Yo fíjate que yo tengo la impresión, Federico, no sé si tú compartes lo que voy a decir, pero tengo la impresión que se puede armar un caso bien interesante, no sé cuál es el resultado, pero se puede armar un caso bien interesante a partir de lo que se ha dicho en términos de involucramiento de las autoridades que conocían las cosas. Se puede usar usando solamente los argumentos que hasta ahora ha dado la Iglesia y particularmente el Papa para generar una situación penal. Claro, pero va a revictimizar a la víctima y va a que gastar plata que no tiene. Y no va a llegar a ningún lado porque están prescritos los casos. Sí, que no están todos prescritos. Bueno, hay algunos pocos no prescritos y que hay que, claro, es decir, está bien, pero el punto, el otro, el que nos importaba relevar y poner el foco, pero para ir complementando lo que tú dices, es cierto, quizás alguna plata tengan que pagar, porque además no nos olvidemos que desde nuestro Código Civil, que es del mediados del siglo XIX, así de viejo que es el Código de don Andrés Bello, se establece la obligación de la institución de indemnizar los hechos de las personas los que tienen dependencia y subordinación. E incluso usa términos muy antiguos, usa de sus amos. Oye, es decir, cuando hay una persona que depende de una institución, de otra, y en el ejercicio de su cargo, de su función, genera perjuicios a otro, el jefe, el amo, decía don Andrés Bello, pero es un idioma del siglo XIX, tiene que indemnizar. Está obligado. Eso desde tiempos inmemoriales, por así decirlo. Y lo curioso es que en Chile los dos únicos casos que conocemos, y de gente con recursos, que litigó contra la Iglesia para intentar indemnizar, uno le fue mal hasta por sentencia ejecutorial de la Corte Suprema, que es el famoso caso del cura Tato, donde no obtuvieron ni un solo peso de indemnización las niñitas afectadas. Caso de pedofilia de niñitas. En Villa María. Exacto. Y segundo caso, el de gente que tú conoces muy bien, ¿cierto? Murillo, Hamilton y Juan Carlos Cruz, en primera instancia les fue mal. Han tenido que ir a la corte tratando de revertir. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y eso Chicluna lo sabe. Entonces, cuando Chicluna dice lo que dice, sabe que aquí va a zafar en muchos casos, quizás no en todos, pero en muchos casos. Y eso es inaceptable. Sí. Es un control de daño oficial del Vaticano, sí. Creo yo que se ha conformado la situación para un buen caso en muchas de las ocasiones y que eso puede sentar un precedente, también creo. También, pero eso escapa a la voluntad del Vaticano y del Papa Francisco y de toda esta lavada de cara de la Iglesia. Y yo creo que es urgente que el Estado chileno revise su estatuto con la Iglesia, porque le está dejando niños a su cuidado y la Iglesia no es confiable para eso y eso está demostrado. Eso me parece más relevante en términos de lo inmediato. Lo inmediato, a partir exclusivamente de las palabras del Papa, y si es que no se viene un remesón gigantesco en términos de estructura, tú tienes todo el derecho a decir, perdónenme, reconsideremos este tipo de relación. Este estatuto. No podemos nosotros entregar
tal cual como se está haciendo con el Sename o que se está haciendo con algunas otras instituciones, no podemos entregarle a personas que han reconocido tener una cultura, es decir, no un comportamiento individual, sino que un comportamiento sistémico que atenta contra aquello justamente que es lo que se pretende proteger. Tal cual, es muy preocupante. Y eso hace falta. Estamos con los políticos chilenos calladitos. Y está bueno que alguien saque la voz y empiece a plantear los temas, ¿no? Sí, porque los políticos en esto tienen que actuar por el bien común, no por su creencia religiosa. Bueno, es que ese es un gran punto que pone. Porque veámoslo desde el punto de vista estratégico. Si es que me preguntaran a mí, ¿quién me gustaría que planteara esto? En la Cámara de Diputados, en la Cámara, o en el Senado, o desde el Ejecutivo, yo diría lo tienen que plantear católicos. Tiene que ser visible. Es menester, como tiene que ser visible de que esto no es una suerte de venganza atea o agnóstica o evangélica o judía o musulmán en contra de la religión católica. Tiene que ser algo que irrite, que sea de verdad. Que despabile a la propia feligresía y por lo tanto lo plantean ellos, tal cual como ellos mismos plantearon el tema del divorcio en un momento dado. Tal cual como ellos mismos apoyaron el tema del aborto de las 3 causales. Y ahí se desbalancea inmediatamente este equilibrio nocivo que se produce cuando tú básicamente dices, mira, nadie de los míos va a levantarse para proponer algo como eso. Me parece. Ahora, yo creo que está dando el punto. Yo echo de menos al presidente Piñera, que tanto invoca a Dios, y tanto le gusta hablar de distintas cosas. En esto ha estado demasiado callado. Ahora yo creo que estamos en el campo del deber ser, y sin ser negativo, yo creo que efectivamente la Iglesia Católica no se va a meter la pata al bolsillo de mutuo propio. Tampoco veo que nuestros políticos... Pero bueno que se sepa. Sí, que se sepa, pero tampoco veo que nuestros políticos, que sabemos que manejan, los católicos que manejan redes de poder con la Iglesia, lo sabemos, con Caradima, con O'Reilly, con un montón de... con Errázuriz, con Esati, manejan vínculos de poder que los permiten incluso estar donde están. Veo muy difícil también, pero es importante decirlo, pero veo muy difícil, me pongo el beneficio de la duda, que así como la Iglesia no lo va a hacer de mutuo propio, tampoco veo que nuestra clase política chilena vaya a sacar ese tipo de cosas. O sea, yo creo que es más bien es generar el ambiente público a partir, digamos, de editoriales de esta naturaleza, de lo que han hecho las propias víctimas, de impulsarlo, porque de mutuo propio, que los propios católicos que representan, que están en cargos de poder en la Iglesia, o sea, en el Congreso, por ejemplo, dudo mucho que vayan a tomar y que vayan a tirarse, digamos, contra porque finalmente son relaciones de oligarquía. O sea, los curas están dentro de la base, digamos, de estas relaciones de poder de los políticos. Me parece que... Pero convengamos que es lo que corresponde. Es lo que corresponde, no cabe la menor duda, pero lo veo muy difícil. Muy bien, quedan algunos minutitos. ¿Cómo viene el fútbol hoy día? Viene Cristiano Ronaldo, es el único metió un gol de cabeza. Venía caminando para acá, así que no lo fue. Bonito, pero va ganando, sigue con el gol de Ronaldo. Va ganando Portugal 1-0 a Marruecos. ¿Y cómo vienen los otros partidos? Tú que eres un experto en... Mira, yo creo que todavía los partidos son más o menos... Estamos en la primera vuelta. Oye, pero hay un partido que se empieza a jugar a las 10 de la mañana, más o menos, que se ve bien interesante, por el partido de Santelices contra el Frente Amplio. Está muy buena. Ese partido puede prometer, sobre todo por la tontera de contratar a Correa de abogado, ¿no? Porque eso puede generar un fuerte golpe en el mundo de la democracia cristiana y incluso algunos que no iban a apoyar la acusación, capaz que la acusen. Oye, o tal vez no, porque a lo mejor parece como podría parecer como favorito en este partido que gane la acusación constitucional. No, al contrario, yo creo pero probablemente vaya a perder. ¿Y quiénes vaya a perder? Finalmente el acusado vaya a ganar por 1-0 o vaya a ganar por paliza, si es que el Frente Amplio, como ya se sostiene y se ha dicho, no tiene el respaldo ni siquiera al interior, digamos, de la propia coaliciones de oposición. Sí tiene más respaldo de lo que uno puede ir a pensar, por lo que demuestra la votación de la comisión, que no es obligatoria para la Cámara, ¿no? Pero para la sala, pero fue 3-2 y un voto, claro, era del Frente Amplio, pero otro no. Sí. Igual la Democracia Cristiana, el Partido Socialista están en veremos. Lo único que parecen estar alineados nada más en esta cruzada o en este partido es la única el PC. Está líquido, el asunto está líquido. La única cosa que da lata, pongámoslo en términos así bien chileno y coloquiales. La única cosa que da lata es que tú no sabes, realmente no sabes, porque no te lo dicen,
si el rechazo a la postura del Frente Amplio respecto de Santelices es porque genuinamente se cree que no corresponde o porque nadie quiere regalarle al Frente Amplio una victoria. Claro, una victoria política, claro. Todo eso. Y por lo tanto, básicamente lo que tú quieres es perjudicar al Frente Amplio más que favorecer a Santelices, que te importa un bledo Santelices. Santelices es un peón. Es por eso que yo pongo que este partido se está jugando ahí. ¿Quién va a ganar en este partido o quién va a perder? ¿Quién es el candidato a perder en este partido? Pasa que el entrenador de Santelices cometió un gran error contratando a Burgos y Correa. Burgos se bajó, pero lo estuvo ahí adentro y eso... Ahí le regaló. Claro, eso es ponerle una ají en cierta parte para seguir con lo coloquial, oye, al mundo social cristiano, porque eso es una traición desde el punto de vista político lo que está haciendo Correa y lo que está haciendo Burgos y se bajó. Eso es inaceptable y muchos de sus pares lo ven así. ¿Y tú crees Yo lo he reporteado, lo ven así. ¿Tú crees que Jorge Burgos se bajó por la polémica? Mira, hay tantas especulaciones que yo creo que habría que preguntarle a él, aunque no nos diga la verdad. ¿Tú qué crees con eso? No, yo creo que no, y les fue duro, no por la polémica, no. Yo no quiero subestimar a Jorge Burgos porque lo conozco y un por lo tanto, un político viejo. Un político viejo y inteligente y todo lo demás. Él sabe que él sabe perfectamente bien que el costo se paga en el momento en que se conoce que estaba detrás de ahí. No después, no en la justificación, no en las explicaciones, no. En el momento en que se sabe que Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil son los abogados que asesoran a Santelices, saben que dentro de su partido va a generar eso un costo, por la sola presencia. Por lo tanto, el que se retiren después de haber estado dispuestos a hacerlo, no revierte la cosa no, ya fantástico, todo quedó en norma. Es lo que él dijo al retirarse, diciendo esto puede perjudicar a mi cliente, por lo mismo, dicho de otra forma, pero mi cliente por lo mismo me retiro. Y como tú bien dices, eso ya, el efecto malo ya ocurrió. Ya estaba, claro. Entonces, yo pienso que, bueno, hay muchas tesis, pero lo que uno reporteó, igual esto era parte de una macrooperación política que pareciera que no les resultó todo lo bien que lo esperaban, y en eso Burgos, más político, dijo hasta aquí llego porque no resultó, pero Correa, que es más abogado que político, es político también, pero más abogado que político, dijo, bueno, yo ya soy abogado acá y no me puedo retirar porque ya acepté el encargo y responsabilidad de abogado y sigue adelante, no importando... Hablando de Jorge Correa Sutil, porque cuando se menciona Correa asociado a otros Correas, a asesorar en una estamos hablando, no estamos hablando del mismísimo Enrique Correa, que no es abogado por lo demás, por eso no es abogado. Ahora yo creo que también el hecho de que 2DC en su minuto haya aparecido como los abogados de Santelices y sabiendo además de que esta acusación constitucional no tiene agua en la bancada demócrata cristiana, ya lo dijo también Walker, que no iban a votar a favor, que iban a rechazar esto, de alguna manera podía leerse, podía utilizarse políticamente después cuando ya estuviese fracasado, de que la mera participación de dos connotados DC de alguna manera alineó a la bancada en el rechazo de esta acusación. Era como echarle la culpa a los abogados de la decisión de la bancada. Yo a lo mejor algo de eso pudo haber habido también. Pero yo creo que más que Santelices, insisto, creo que es el Frente Amplio el que hoy día... Bueno, el que está dando examen en el Frente Amplio, sí. pero tuvo un aliado con con la mala decisión del gobierno de contratar y sus asesores a contratar a estos dos. Le regalaron un penal. Ahora quizá el penal o no lo conviertan, o no sea suficiente para ganar el partido, ¿no? Pero es verdad. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Santelices, más allá de las cosas, de los argumentos jurídicos, es una acusación constitucional, por lo mismo una acusación política, no jurídica, política. Tiene que tener un revestimiento jurídico, pero es política. Mañana dejemos el tema que podríamos haber tocado hoy día, pero que no tenemos todavía todos los datos. Yo creo que mañana van a haber más datos. Esto de que se apareció un nuevo desfalco de Carabineros. Impresionante. 23.000 millones de pesos. Mañana dediquémonos un poco a eso. Es muy grave. Oye, Carabineros, muy grave. Muy grave lo que nos está, porque es muy grave para toda la República, es muy grave para todos los que estamos acá. Tener una institución de Carabineros corrompida por dentro es demasiado serio. Mañana deberíamos dedicarle... Y además este es otra denuncia directa del Contralor, así que no estamos hablando acá de que esto fue conocido por un golpe periodístico
Ni autodenuncia de Carabinero. Ya. Gracias. Gran tema para mañana. Gran tema, Y gracias. Cosio, que les Buen vaya muy día a todos. Gracias a ti, Fernando. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave.